Esta semana seguimos estudiando el por qué es importante escudriñar las Escrituras y saber interpretar las Escrituras. La lección de esta semana nos habla del idioma, texto y contexto. Se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo. Actualmente la Biblia completa se ha traducido a 600 idiomas. También esos son muchos idiomas, 600 idiomas son muchos idiomas, pero todavía es menos de la mitad de los idiomas que se hablan en el mundo. Para nosotros los que tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestro idioma, es una gran bendición de Dios poder tener este libro maravilloso en el cual el Señor nos da muchas recomendaciones, nos da muchas instrucciones, nos muestra lo que aconteció en el pasado y nos muestra también lo que estamos viviendo y lo que falta por vivir. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa, traducida en su lengua materna. Y son estas personas las que hoy en día necesitan de que todos aquellos que de una u otra manera interpretamos la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, podamos acercarnos y enseñarles a conocer del amor de Dios. Recordemos que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de la gente, de las masas. Durante mucho tiempo la Biblia era un libro cerrado que solamente tenían acceso a él ciertos líderes religiosos. Y era casi que prohibitivo para la gente del común poder tener acceso a este libro maravilloso que es la palabra de Dios. En Juan 17:17 la palabra de Dios nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es que es a través de la palabra de Dios que nosotros logramos la santificación, porque a través de la palabra de Dios nosotros aprendemos a conocer a Dios, aprendemos de Jesús y aprendemos a conocer cuál es el estilo de vida que Cristo Jesús vino a enseñarnos a vivir en esta tierra. Cuando convirtamos la palabra de Dios en la guía de nuestras vidas, se contestará en nosotros la oración de santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad y para construirnos en todo camino de justicia. La Biblia es el GPS de nuestra vida, es la guía, es el mapa que nos lleva a nosotros por las sendas de justicia, por las sendas del amor, por las sendas del conocimiento de Dios. El espíritu de profecía dice: la palabra de Dios es un canal de comunicación con el Dios vivo. El que se alimenta de la palabra de Dios será fructífero en toda buena obra. Del libro Cada día con Dios. La Biblia fue escrita en el idioma hebreo antiguo y este idioma no tenía los signos de puntuación que tiene nuestro idioma español. Por consiguiente, en la Biblia, los autores o los escritores de la Biblia, cuando querían darle relevancia a algún texto, sencillamente ellos lo repetían 3 veces para hacer de notar de que eso era importante, ese texto era importante. Pero también tenemos otras cosas como en Génesis 1:27, que dice que el Señor creó al hombre. Y allí, en ese texto, el Señor se está refiriendo a la creación de los dos géneros, tanto hombre como mujer. Pero tenemos en el mismo texto, Génesis 2:7, donde allí se hace referencia al hombre, pero solamente al hombre, al género masculino. Y esas son algunas de las particularidades que siempre vamos a conseguir
en la Biblia que nos pueden llevar a cierta confusión. Y yo tengo un ejemplo aquí de cómo cuando la Biblia se malinterpreta o cuando se toma un texto y se malinterpreta, nos puede llevar a confusiones. Por lo menos en el Salmo 91, versos 11 y 12, Satanás le dice al Señor, pues a sus ángeles mandará para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en piedra. Y Satanás aquí está tomando estos versos, pero solamente los toma como algo muy particular para hacer que Cristo Jesús desobedezca a su Padre. Entonces, descontextualizar un texto de la Biblia nos puede llevar a nosotros a muchas interpretaciones erróneas, a entender de que solamente lo que vemos o lo que queremos entender es lo que dice la palabra de Dios. Pero debemos tomar siempre, como lo decíamos en la lección pasada, debemos tomar el contexto, siempre debemos mirar hacia atrás para ver de qué está hablando la palabra de Dios. Mucha gente utiliza el texto de Filipenses 4:13 y el texto de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando lo tomamos de esa manera, sin ver el contexto, pudiéramos pensar que todo lo que podamos hacer o lo que queramos hacer lo podemos conseguir en Cristo, que es el que nos fortalece. El ladrón pudiera decir, voy a salir en esta mañana y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pudiera tomarlo para sí. Pero cuando revisamos el contexto en la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo que está haciendo referencia es a las aflicciones y a las pruebas que tiene que atravesar. Y es por eso que invoca el texto diciendo, todo lo puedo en Cristo, todo lo que venga a mí, mientras estoy agarrado de la mano del Señor, lo puedo, porque es el Señor mi fortaleza. La Biblia tiene 66 libros, toda la Biblia contiene el mensaje que el hombre necesita para su vida y para su salvación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, son 66 libros que tienen mensaje de vida y esperanza. Y recordemos siempre que el centro de la Biblia, el centro de la palabra de Dios es Cristo Jesús. Siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios a Cristo Jesús y su mensaje de redención. El espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 123, nos dice, la Biblia nos muestra a Dios, autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad del estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito ha iluminado con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les ha dado sueños y visiones, les ha mostrado símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, han revestido pensamiento divino con palabras humanas. Recordemos siempre que en la palabra de Dios vamos a conseguir historias, vamos a conseguir libros poéticos, vamos a conseguir profecías, vamos a conseguir narrativas, y hay una diversidad de enseñanzas para cada uno de nosotros. El estudiar la Biblia es muy importante para los cristianos hoy día. El saber interpretar la Biblia es la base de nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos aprender a oír la palabra de Dios, pero al oír la palabra de Dios debemos entenderla con sabiduría, pidiendo la dirección divina para que podamos estar firmes en estos momentos de prueba y de dificultad. Que el Señor nos ayude para que el comprender la palabra de Dios pueda ser nuestro testimonio diario en nuestras vidas. Que sea el hablar, nuestro hablar sea el testimonio de cuán hemos aprendido
y cuán hemos entendido el mensaje que el Señor nos encierra a través de esos 66 libros de su palabra. Dios nos bendiga a todos y podamos ser instrumentos de enseñanza, de amor, de fidelidad hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude para que Dios sea nuestro testimonio en nuestras vidas y nuestras palabras exalten su nombre para siempre.